actualidad geopolítica con muchas preguntas. ¿Lo de Venezuela es una gestión de crisis por parte de Estados Unidos o un control indefinido? Si la administración Trump pretende realmente ofrecer hasta $100.000 por cabeza a los groenlandeses para que acepten a Estados Unidos, ¿hablaríamos de soborno o de incentivo? Bien, pues vamos a intentar analizar el plano geopolítico actual con Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. ¿Qué tal estás, Moisés? Bueno, feliz año. Por cierto, que no nos habíamos saludado todavía. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien. Ya recuperado de las Navidades y dispuesto pues a emprender un año que promete. Desde luego los primeros días no nos hemos aburrido en absoluto. Para Feliz nada. año también para vosotras. Hay quienes, muchísimas gracias, hay quienes lo ven como un momento ya para quemar calorías, vamos a dejar esto a un margen, pero para quemar energías desde luego, porque yo creo que ya tenemos todos la batería un poco agotada después de estos días de de tanto estímulo. José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, ¿qué tal estás? Feliz año nuevo también para ti. Feliz año nuevo, encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, seguimos con días emocionantes, con la mirada puesta en Venezuela. Bueno, Donald Trump ha sido claro, pero también a su vez ha sido algo opaco en algunas respuestas que ha ofrecido a una entrevista en el New York Times. No ha avanzado mucho sobre lo que sería la hoja de ruta más institucional respecto al futuro político de Venezuela. No ha querido entrar en detalles de por qué Estados Unidos da el visto bueno a Delcy Rodríguez, aunque existen muchos argumentos a favor, incluso dentro de la ciudadanía venezolana, que le ve sentido a que se mantenga por ahora una cabeza del régimen, teniendo en cuenta que la oposición política venezolana no contaría con el control militar, pero también a su vez hay argumentos en contra, de crítica hacia Estados Unidos, y tampoco dibujaba Donald Trump ningún marco temporal de cara a unas posibles elecciones. Aún así, Moisés, ¿tú lo catalogas más como una gestión de crisis, como una intervención, como una tutela, supervisión, como una invasión, como un control indefinido? Porque se le están poniendo muchos adjetivos a esta operación estadounidense. Es que todos esos adjetivos caben en lo que ha ocurrido. Ha sido, ante todo, una magnífica acción, militarmente hablando, de la inteligencia militar norteamericana. Eso sin duda ha sido excepcional. Nos ha dejado a todos, bueno, pues en shock, y desde luego era inesperado que eso pudiera ocurrir. Y luego, cuando hemos ido conociendo los detalles, pues ha sido, en fin, fantástico, ¿no? Lo que ha ocurrido. Por supuesto, hubiera sido mucho mejor que lo hubieran capturado sin que se produjera ningún muerto, ¿no? Pero bueno, sí. Eso es inevitable. Bueno, luego, a partir de ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, si atendemos, no sabemos si podemos hacerlo, a la Constitución bolivariana y a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia bolivariano, determina que en ausencia temporal del presidente, y así es como ha sido calificado lo que ha ocurrido, tiene que tomar posesión como presidenta, en la que Delcy Rodríguez, que es la que hace de vicepresidenta. Es decir, hasta aquí todo según lo que dice la normativa y la Constitución bolivariana. Establece también, en este caso, un horizonte temporal en el que debería asumir el cargo Delcy Rodríguez, que son 90 días, prorrogables por otros 90 si así lo decide la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y a partir de ese momento debería existir, que no existe, la figura de ausencia forzosa, pero es que no existe esta figura ni en la justicia venezolana ni en la Constitución. Y a partir de ese momento, la presidenta Delcy Rodríguez debería convocar elecciones en un plazo máximo de 30 días. Es decir, que si cumplimos al pie de la letra lo que dice la legalidad constitucional bolivariana, en agosto debería haber elecciones. Ahora, esto puede ocurrir o no, porque, en fin, estamos en una situación tan caótica que no sabemos si estas normas deberían ser aplicadas o no.
pero atendiendo a lo que dice las normas constitucionales y el Tribunal Superior de Justicia venezolano, esto debería ser así. Entonces, si esto ocurre, bueno, ¿para qué Trump va a andar con experimentos que pueden ocasionar guerra civilismo en las calles? No le interesa a Donald Trump que esto ocurra. A Donald Trump le interesa que haya control. Y desde luego una situación transitoria dictatorial, como es la que está ocurriendo en Venezuela, que él la pueda más o menos controlar, le viene muy bien, porque esto le da tranquilidad a las inversiones, que es lo que quiere, y a las empresas petroleras. Esto es lo que él ahora mismo necesita. Es una situación difícil, una situación así que genera cierta confusión. Yo creo que a medida que vayan pasando las semanas se irá aclarando algo más, se irá aclarando cuál es realmente la autonomía que tiene Delcy Rodríguez, que hasta el momento la está escenificando, simplemente la está escenificando desde cara a la galería, sobre todo para que su gente no desconfíe de ella. Pero bueno, Donald Trump en cierta manera sí manifiesta tener un control. Lo que ocurre es que, claro, ya sabemos cómo es Donald Trump, ¿no? Con esa hipérbole que él tiene a la hora de comunicar y de magnificar todo lo que hace, ¿no? Pero yo, en principio, sí que justifico la continuidad transitoria de Delcy Rodríguez, sí, atendiendo a lo que dice la ley bolivariana. En agosto debería convocar elecciones, o, bueno, para, de momento, tranquilizar las calles, como así está ocurriendo. También puede pasar que se cuezan en su propia salsa los chavistas, empieza a haber disidencias, empieza a haber enfrentamiento entre ellos. Vamos a ver cuál es la posición también de Diosdado Cabello, la posición de Vladimir Padrino, y empiecen a desconfiar. Bueno, y yo creo que eso puede resquebrajar por dentro del régimen, y esto también le favorezca el control que quiere hacer Donald Trump. Pero de momento, bueno, pues le doy un aprobado a la gestión que está haciendo Donald Trump a expensas de lo que ocurra en las próximas semanas. Bueno, pues aprobado e incluso sobresaliente, porque como bien decías, fue una magnífica intervención militarmente hablando. Luego tiene otras lecturas y hay parte de crítica y hay parte también de comprensión respecto a esta operación. Creo que nadie ha llorado la captura de Nicolás Maduro, y esto creo que hay que dejarlo muy claro, porque a veces se puede criticar la acción estadounidense por lo que implica en sí, o la tensión y el debate también del derecho internacional que puede abrir, pero desde luego nadie pone en duda que la captura de un dictador siempre debe ser muy, muy celebrada. En este caso, y respecto a lo que decía Moisés, José Antonio, no sé si haces la misma lectura, si compartes puntos o tienes alguna otra visión, también más allá de lo hablado, pero también respecto a estas críticas sobre el derecho internacional que se hacían al respecto. Por cierto, es que lo digo a colación de que están saliendo ahora declaraciones de Donald Trump al New York Times, a esa entrevista que citábamos antes. Dice que él no necesita el derecho internacional porque actúa por su propia moralidad. Bueno, hay que entender que determinadas ¿cómo decirlo? Determinadas declaraciones pueden ser sometidas a un escrutinio mucho más intenso cuando estamos hablando de la persona que lidera la principal potencia económica del mundo. Así que, ¿cómo debemos interpretar también desde el punto de vista del derecho internacional tanto las declaraciones de Trump como lo que ha ocurrido en sí? Creo que tanto Moisés como vosotros anteriormente en el programa lo habíais planteado de una manera bastante clara y muy efectiva. Es decir, Donald Trump está desenganchándose de las instituciones internacionales en las cuales consideraba que no había valor, y está haciendo una política de muchos frentes. Si recordamos, justo hace un año era el frente arancelario, ahora se ha trasladado al frente política Monroe, o política de operación sobre el territorio americano de manera efectiva. Al final, hay que pensar que él lo que busca es estabilidad dentro de su orden, y busca también eficiencia en todos los frentes en los que tengan presencia.
ha sido muy curioso porque justamente me encontraba en Estados Unidos cuando fue la intervención de Venezuela, Mm. ver cómo la percepción que ha tenido la población americana es bastante tranquila. Es decir, no ha sido algo tan llamativo como lo que veíamos aquí. Por supuesto, era algo que los medios tenían como cabecera en todo momento, pero la respuesta de la persona de a pie no era tan tremenda. De hecho, una de las cosas que primero se pusieron sobre la mesa es quién va a gobernar y quién va a hacer efectivos todos estos cambios que se están proponiendo. Eh, Económica o en términos económicos, la cuestión va más por qué es lo que verdaderamente se puede generar a partir de este movimiento en Venezuela. Las empresas petroleras están planteando en abordar las inversiones, pero siempre que haya garantías. El propio mandato restringido que ha recibido el presidente Trump tras la votación en el Senado respecto a los poderes de guerra que puede ejecutar son una puesta en cuestión de la seguridad jurídica que puede haber detrás de esas inversiones. Y al final el teatro de operaciones que inicialmente se planteaba como algo muy efectivo y controlado por parte del presidente Trump, se está empezando a encontrar con los primeros escollos incluso internamente. Si recordáis, una de las principales cosas o las primeras cosas que dijo en por qué no se había pedido autorización al Congreso fue que había muchos leakers, que había muchas filtraciones que procedían de las propias fuentes internas y trató de evitar con toda esta operación el fuego amigo. Una vez que se ha manifestado ya y se ha puesto sobre la mesa cuáles son sus intenciones en términos de control y en términos de evolución de lo que pueda ocurrir en Centroamérica en los próximos años o en los próximos meses, hay que ver cómo lo va a ir ejecutando. Las reuniones con Colombia sirven para enmarcar todo esto. No llegar a un acuerdo con Colombia significaría convertir a Venezuela en una isla dentro del continente. Y eso es algo que no se pueden permitir. Entonces, hay muchos ejes todavía en movimiento, hay muchos flecos que necesitan completarse y lo decía muy bien Moisés, al final también hay una responsabilidad interna que hay que materializar y concretar en cuanto a cómo va a gestionarse de manera efectiva el poder dentro de Venezuela. Eso es algo que en términos económicos también genera otra fuente de incertidumbre. Como bien sabemos, el dinero siempre escapa de las incertidumbres. Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay barriles petroleros, el dinero que pueda venir del petróleo y de otros recursos venezolanos, no habría estabilidad financiera, que es al final lo que va a dar garantías para el futuro. Aquí también tenemos que tener en cuenta que hay intereses que se están quedando un poco al margen. Los intereses tanto de Rusia como de China dentro de Venezuela. Por ahora nadie ha hecho ninguna intervención de manera masiva o efectiva, y el gran riesgo que corremos tanto con este movimiento como con los otros que se están poniendo sobre la mesa con relación a Groenlandia o con relación a Taiwán es que se esté popularizando esa imagen de neocolonialismo de tres ejes chino, ruso, americano en el contexto internacional. Y creo que la jugada debería ser un poco más amplia que todo eso. El momento ahora es Venezuela, pero el presidente Trump, como bien sabéis, no está mucho tiempo centrado en un solo objetivo. Suele gustar de cambiar de entorno con una velocidad bastante desacostumbrada en el entorno político. Ujú. Bueno, y además con esta lectura, porque como bien decías, bueno, Trump ya, la propia llegada de Trump, que por cierto nos queda ya poco para celebrar su primer aniversario de este segundo mandato, ya supuso, ¿no?, una ruptura clara respecto a muchos organismos, instituciones internacionales. Trump siempre ha dejado muy claro, y bueno, lo dejó patente con la crítica a la ONU, con las críticas a la OTAN, incluso amenazando con salirse de ellas. Bueno, hoy hemos visto cómo el Senado ha avanzado para limitar, por cierto, los poderes de guerra de Donald Trump. Recordemos también que estamos en un entorno de elecciones de medio mandato, que esto también va a ser muy interesante. Serán en noviembre, pero sabemos que la campaña política está ya a la vuelta de la esquina y también va a ser muy interesante hacer el seguimiento. Y un tema que habéis tocado es este perfil de businessman, ¿no?, de hombre de negocios de Donald Trump, de cómo le interesa que haya control también para que esa estabilidad se traduzca
en un beneficio económico. Este viernes la administración Trump se reunirá con petroleras, no solo estadounidenses, por ejemplo Repsol también estará presente en esa reunión. Es interesante también tener esto en cuenta de cara al interés económico que subyace de trasfondo. Moisés, se hacía la lectura, ¿no?, de que la administración Trump pretendía devolver la democracia a Venezuela. Bueno, esto parece ser que es más bien algo que puede suceder colateralmente, pero sabemos, y no somos ingenuos, nadie lo es, que el interés es otro, ¿no? En este caso, respecto a ese perfil de hombre de negocios, ¿qué crees que puede suceder ahora respecto al interés, no solo por lo que sería una transición política, sino sobre todo por esa reconstrucción de la industria petrolera que puede traducirse en una reconstrucción económica para Venezuela, sí, pero también en beneficios para Estados Unidos? Hombre, claro, es decir, una de los objetivos por los que Donald Trump ha intervenido y ha capturado a Maduro es para quitárselo de en medio, porque él además ha sido muy claro, es decir, con este hombre no se puede negociar, y ellos querían el petróleo venezolano, que tampoco supone en el orden mundial mucho, ¿no? No sé si llega al 5% del total del petróleo que se mueve en el mundo. Bueno, pero es significativo, y eso es lo que quieren. Para conseguir que haya inversiones, para conseguir que las empresas rentabilicen sus inversiones, pues necesita paz, necesita tranquilidad, y probablemente él considere que ahora mismo Delcy Rodríguez es mucho más manejable para conseguir esa paz que incluso pues introducir elementos discordantes que pueden ser o que pueden estar más cerca de la democracia, ¿no? En democracia no se controla tanto a la gente, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de China, ¿no?, donde no se mueve nadie, en dictadura no se mueve nadie, ¿no? Y por eso, bueno, puede ser una de las cosas por lo que hasta que no tenga la total seguridad y la recuperación de la industria petrolera, que la verdad que estos inútiles la han dejado destrozada, o sea, no se puede ser más cenutrio, como ha sido el chavismo y la última etapa de Maduro, para hacer lo que han hecho. Es decir, es lamentable, ¿no? Tienen que estar avergonzados de la mala gestión, y a veces es que es incomprensible, ¿no? Porque yo creo que la grandeza de un gobernante es dar prosperidad a su pueblo, ¿no? Y esto has hecho todo lo contrario, es increíble, pero bueno, en fin, esto ya es agua pasada, y ahora lo que pretende Donald Trump es esto, ante todo es estabilidad. Y hay un dato que me parece muy interesante, y yo creo que por ahí son victorias a corto plazo democráticas que debemos aplaudir, que hace unas horas se ha producido la liberación ya de algunos presos políticos. Uh-huh. Eso es muy interesante, eso es vital a corto plazo para recuperar digamos, la credibilidad democrática de lo que ha sucedido en Venezuela. Por encima y por delante de la economía está la libertad de los individuos, y evidentemente que esta liberación se haya producido, y dentro de esta liberación hay 6 españoles, creo, sí, que fueron... No sé si eran 6 o 7, pero sí, efectivamente, había españoles. Efectivamente, que se avance y que salgan todos los presos políticos, eso es fundamental. Y bueno, pues digamos que ya interesante, aunque continúe el chavismo gobernando, pero sí ya se ve que hay una mano detrás que está mucho más cerca de los valores democráticos, y eso es francamente una gran noticia. Bueno, no me gustaría, porque se nos está acabando ya el tiempo de tertulia, no me gustaría pasar por alto las tensiones con Colombia. José Antonio, sabemos que Trump y Gustavo Petro han hablado, parece que se ha destensado ese temor a una escalada. Aún así sabemos que Colombia y Cuba están en el foco de la política exterior estadounidense, en el marco también de esta doctrina Monroe ya mencionada, doctrina Donroe, como dicen ahora también, teniendo en cuenta el corolario Trump dentro de la estrategia de seguridad nacional. ¿Crees que realmente estamos a las puertas de una escalada importante con Colombia? Nos quedan 3 minutos. Es una opinión personal, y
Sí, no, yo aquí la opinión es personal y no puedo dar mucho argumento más que el argumento lógico de lo que está ocurriendo. Ujú, No puedes permitirte el lujo de tener dos países como son Venezuela y Colombia al tiempo bajo una situación de crisis como la que se ha abocado a Venezuela tras la intervención. ujú, Eh, Al final, Colombia tiene una estructura diferente y tiene un peso diferente en todo Centroamérica. Sí es cierto que la caída de Venezuela sí provoca un efecto dominó y tiene un efecto dominó directo sobre Cuba de manera directa. De hecho, la celebración en Miami de la caída de Maduro fue especialmente por los cubanos. El barrio de Doral estaba plagado de ellos, que veían eso como un anticipo de lo que podía ocurrir en Cuba en próximas fechas. Y Colombia es el eje de comunicación y salida de tanto personas como productos de Venezuela y de entrada, que es lo que se espera a partir de ahora con todo este eje económico. Entonces, no cabe el pensar que haya una intervención de las mismas características y es que además en Colombia hay elecciones este año. ujú, Entonces, es más una cuestión de ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses y ver cómo se resuelve el escenario político interno, que también tiene sus propias necesidades y sus propios riesgos. Ahora mismo yo creo que lo interesante es ver cómo se van materializando los siguientes pasos en Venezuela, ver no solo la parte petróleo, que quizá es la menos inmediata, sino el resto de cuestiones jurídicas, que es donde hay muchas oportunidades para generar valor de manera inmediata y de manera rápida, y ver cómo se articula esto dentro de ese cambio de poder en todo el eje centro y sudamericano que pone de manifiesto este momento. ujú. Desde luego, bueno, pues nos quedamos con esto, como decimos, siempre sin tener la bola de cristal, sin saber a ciencia cierta qué es lo que puede suceder, pero haciendo un análisis lo más riguroso posible, teniendo en cuenta lo que sabemos en estos momentos y apelando también a veces bueno, a la pura lógica, o al menos a la nuestra, que ya veremos también cómo son los desenlaces bueno, geoestratégicos, geopolíticos, geoeconómicos, porque tenemos un 2026 por delante, pues como decíamos, muy, muy intenso, muy interesante. José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches.